Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, que sigan en carrera. No es momento de aflojar, ahora hay que continuar más que nunca, a pesar de que uno puede estar cansado seguramente, pero bueno, es el momento para no bajar los brazos. Bueno, como hoy vamos a hablar de aparato genital femenino, es un tema súper interesante, un poquito extenso, pero vamos a tratar de darles los elementos, digamos, más primordiales para que ustedes puedan comprender el tema y puedan ir profundizando en la bibliografía. Bien. Digamos, desde la clasificación, nosotros podemos clasificar, valga la redundancia, en los órganos genitales femeninos y reproductores en internos y externos. ¿Sí? Los externos serían los que estarían obviamente más visibles, y los internos, bueno, serían los ovarios, el útero, las trompas de falopio y, bueno, la vagina. O sea, la parte inicial, digamos, de la vagina no se ve, pero en realidad todo el conducto vaginal no. También vamos a incluir en los órganos genitales y reproductores femeninos las glándulas mamarias y la placenta, ¿sí? Bien. Si hacemos un corte anatómico en forma sagital, vamos a encontrar que esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Es un corte en el medio. Entonces acá tengo las sínfisis pubianas, el pubis, ¿sí? Esto sería tejido celular subcutáneo, ¿sí? La piel. Y posterior al pubis, exactamente, vamos a encontrar la vejiga, ¿sí? Que en este caso, bueno, está casi vacía. Y la uretra, que desemboca, ¿sí? En la parte de la vulva. Bien. Por detrás de la vejiga se va a recostar levemente, ¿sí? El cuerpo del útero, que es lo que vamos a encontrar por aquí. Este es el cuerpo del útero. Acá tengo la cavidad uterina, que normalmente está, digamos, es una luz que no está abierta, digamos, no está colapsada. Y esto que vemos aquí, estas dos escotaduras, ¿sí? O estas muescas que vemos aquí, son lo que vemos de costado, lo que sería el cuello uterino. Y esto que vemos acá es lo que continúa con la vagina, que serían los fondos de sacos vaginal. O sea, es la unión entre lo que es la vagina y el cuello uterino. Y los fondos de sacos vaginales van a ser anterior, que es poco profundo, el posterior, que es el más profundo, y los laterales, que acá no los vemos, porque esto es un corte sagital. Bien, y todo esto que vemos aquí es el conducto de la vagina, ¿sí? Todo esto es la vagina, y por supuesto va a estar en la vulva por detrás del orificio de la uretra. Bien. Por detrás del útero y de la vagina voy a encontrar ya lo que sería recto, ¿sí? Y el orificio anal. Bien, entonces si es de anterior a posterior, voy a encontrar el orificio, el meato uretral, ¿sí? Por donde voy a orinar, el orificio vaginal y el orificio anal. Bien. Acá tengo el sacro. Si ahora voy a, digamos, ubicar a la mujer en una posición anatómica ginecológica, uno cuando habla posición ginecológica es esto, está recostado en una camilla, con las piernas abiertas, para exhibir, digamos, los genitales externos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, nosotros cuando hacemos una revisación ginecológica en una mujer, necesitamos exhibir toda la vulva, ¿sí? Y observar la primera parte de la vagina. Como nosotros no vamos a poder ver esta parte del cuello uterino, es preciso utilizar algunos elementos, como por ejemplo el espéculo, para poder abrir las paredes vaginales y poder observarlo con un aparato que se llama colposcopio. Ya lo vamos a ver eso un poquito más adelante. Pero en la posición en la posición ginecológica es donde nosotros podemos observar
prácticamente todos los, o todos, no prácticamente todos los componentes de los genitales externos, ¿sí? Entonces esto va a ser superior y esto es posterior. O anterior, que es lo mismo que aquí, y acá es posterior, que es lo mismo que acá, ¿sí? Bien. Lo que, digamos, desde arriba para abajo, si estamos acostadas en una posición ginecológica, vamos a encontrar lo primero, que sería llamado el monte de Venus, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata. Desde esto es una descripción anatómica, como para que nos ubiquemos. El capuchón del clítoris, ¿sí? Y acá tenemos los labios mayores, que están revestidos por pelos, los labios menores, que no tienen pelos, y de atrás tengo el orificio vaginal, y por delante tengo el meato uretral, ¿sí? La uretra. Y nuevamente el clítoris por delante, ¿sí? Bien. En este sector ahí recién voy a tener el orificio anal, que acá no se ve. Bien, el monte de Venus dijimos que era la primera parte, la parte más superficial o más anterior de la parte externa, digamos, del aparato genital. ¿Qué es el monte de Venus? El monte de Venus es una almohadilla, lo llaman así, como una almohadilla así de tejido fibroadiposo o tejido adiposo, que está vascularizado, ¿sí? Como todo tejido conectivo. ¿Y este tejido adiposo para qué me va a servir? Y va a servir como una especie de protección, ¿sí? Para el momento de las relaciones sexuales. Y el choque o el roce que puedo tener con la pareja. Bien. Va a estar revestida por pelos, ¿sí? O sea, voy a tener, en un corte histológico voy a encontrar folículos pilosos en la parte de la dermis, ¿sí? Y va a estar recubriendo lo que sería la sínfisis pubiana. Bien. Después nos vamos a los labios mayores y menores, ¿sí? Los labios mayores habíamos dicho que tenían pelos, ¿sí? Y los labios menores, no. Perdón, continuamos. Bueno, los labios mayores, como habíamos dicho que tenían pelos, esto sería un folículo piloso. Eso seguramente que ya lo vieron en piel. O sea que el corte histológico de un labio mayor es igual prácticamente, o muy parecido a lo que sería un corte de piel de otro sector que tenga vello, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener la epidermis, ¿sí? Que es la parte más superficial o el epitelio, la dermis, ¿sí? Y por debajo voy a tener los folículos pilosos, glándulas sudoríparas, sebáceas, ¿sí? Que van a liberar sus productos de secreción como en otros sectores. Y a diferencia del labio mayor, los labios menores van a no tener pelos, ¿sí? Y sí tienen muchas glándulas sebáceas, ¿sí? Que es lo que van a permitir la lubricación del lugar, van a liberar ese sebo, ¿sí? Que se va a mezclar muchas veces con las bacterias locales, y si no hay una buena higiene, obviamente es lo que va a generar ese olor desagradable, como en cualquier lugar, ¿sí? Como las axilas, bueno. Pero bueno, cada sitio va a tener una colonización bacteriana determinada, que va a hacer que la mezcla de la secreción sebácea, que es inolora, se mezcle con estas bacterias y genere ciertos olores. Que también, valga, digamos, la aclaración, es también una necesidad desde el instinto animal olerse, digamos, para poder entenderse entre las especies también, ¿sí? Lo típico, ustedes no sé si se detuvieron a ver alguna vez, pero seguramente lo vieron un montón de veces, que los perros se huelen mucho. Nosotros como humanos fuimos dejando un poco por ahí, estas costumbres, pero digamos el olfato es uno de los elementos que nos llama, digamos, al deseo sexual también. Bien. Bueno, vamos al clítoris. El clítoris viene desde los griegos. Los griegos empezaron a verlo como, ya lo habían descrito, le decían ninfa, ¿sí? La palabra clítoris viene del griego, y significa pequeña montaña, porque en realidad es lo que se veía, lo que se ve.
Es algo pequeño aparentemente, y en realidad después se siguió estudiando y se vieron que en realidad el clítoris no era tan pequeño, sino que estaba formado por distintos componentes que en realidad no se exteriorizan, a diferencia del varón, ¿sí? El clítoris es un elemento que es únicamente para el placer, ¿sí? Es un elemento eréctil, es un órgano eréctil, que su única función es el placer, a diferencia del varón, ¿sí? En donde el pene tiene una función de placer, pero también tiene otras funciones. Bueno, entonces, como les había dicho recién, fíjense lo grande que es el clítoris en realidad, que lo único que nosotros exteriorizamos en un corte, en una posición ginecológica, ¿sí? Es el glande del clítoris, es la parte más superficial, lo que se exterioriza. Después el clítoris está recubierto por un repliegue, ¿sí? de mucosa, de piel, que no está sin pelos, ¿sí? Que es una capuchón del clítoris. Pero lo que nosotros vemos exteriorizado es el glande, que es lo que puede aumentar de tamaño, de hecho aumenta de tamaño en el momento del orgasmo femenino. Pero también tiene un tallo, que es lo que vemos aquí, y tiene como dos raíces, ¿sí? Que se van a los costados del orificio vaginal. Y fíjense que llegan hasta la parte posterior de donde termina la vagina, o sea que es muy largo. Esta raíz puede medir aproximadamente 10 centímetros. O sea que el total del clítoris es realmente un órgano muy grande y sumamente importante, y que a lo largo de la historia se lo fue, no se le dio la importancia, digamos, ni su estudio demasiado exhaustivo. Sí, se lo han descrito en los antiguos griegos y de hecho, como no se sabía cuál era su función, pensaban que calentaba el útero en el momento de la menstruación, y bueno, no había mucha, y tampoco tal vez demasiado interés en saber para qué sirve. Bien, entonces teníamos, para repasar desde lo que sería anatomía, el glande del clítoris, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos exteriorizado, el capuchón que está rodeado por una pequeña mucosa, ¿sí? de la vulva, el tallo del clítoris y la raíz. Bien. Entonces, y lo que vemos aquí a los costados son las glándulas vestibulares, ¿sí? Las glándulas vestibulares que van a tener funciones en la lubricación de los labios menores, como en el caso de las glándulas de Bartolino, ¿sí? Bien. Bueno, como les decía recién, que el clítoris fue descubierto ya por los griegos, Galeno fue uno de los primeros médicos, digamos, que creía que su función, lo que yo les decía antes, que era mantener la matriz, el del útero, digamos, caliente, y recién le dan un nombre en una enciclopedia de anatomía en el 1615, ¿sí? Así que bueno, pasó mucho tiempo hasta que le pusieron un nombre. Bueno, para que... El clítoris. Nosotros vamos a llamar vulva a todo lo que involucre labio menor, todo lo que vemos acá es labios menores, ¿sí? Y abriendo esos labios menores, ¿qué es lo que veo allí? El meato uretral y el orificio vaginal, ¿sí? Dentro de este espacio también voy a encontrar el clítoris, que es esto que estoy viendo aquí. Este es el capuchón, perdón, el glande, ¿sí? Lo que veíamos antes, que es lo que habíamos dicho que aumentaba el doble de tamaño en el momento del orgasmo, de la excitación, y el capuchón del clítoris, que es lo que va a rodear, la mucosa que va a rodear el clítoris, que se ve alrededor, ¿sí? Aquí. Si yo hago un corte histológico, lo que voy a encontrar es un órgano eréctil, ¿sí? Que está lleno de lo que llamamos nosotros cuerpos cavernosos, a diferencia de la uretra, del pene. En el pene voy a encontrar cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Bueno, en este caso, como el pene tiene una función también, digamos, donde pasa la uretra, en el caso del clítoris no, es únicamente, habíamos dicho, es un órgano eréctil, tiene solamente cuerpos cavernosos, ¿sí? Que se van a ingurgitar, están sumamente, son como unas esponjas, ¿sí? Que tienen orificios vasculares, y en el momento donde ocurre la excitación o
el placer, esos orificios se van a llenar de sangre y es lo que va a dar esta ingurgitación muy, muy importante. El clítoris está sumamente inervado, ¿sí? El glande del clítoris tiene un montón de inervaciones, tiene 8000 terminaciones nerviosas, mucho más que lo que tiene el pene, ¿sí? Entonces es un órgano que es sumamente sensitivo, ¿sí? Al tacto ya genera, genera mucho placer. Bien, y está revestido por un epitelio plano estratificado, ¿sí? Pero no tiene, habíamos dicho que no tiene folículos pilosos, y habíamos dicho también que ya tenía abundantes terminales nerviosas, sensitivas. Bien. Muy bien, continuamos con el himen. ¿Qué es el himen? ¿Para qué sirve el himen? Es algo como si fuera a veces el antes y el después, ¿sí? De la virginidad, de si tenés el himen, no tenés el himen. Si podemos nacer, la pregunta es, ¿podemos nacer y no tener un himen? ¿Podemos tener un himen imperforado donde en realidad tengo solamente como si fuera que tengo una puerta en la vagina y no tengo forma de poder entrar? Bueno, formas de himen hay más de 27. ¿Para qué sirven? Para nada, saber las 27 formas. Nos sirve a los que somos médicos legistas, muchas veces cuando tenemos que hacer una pericia, y observar, digamos, los distintos tipos de himen, y saber que existen. Pero también hay que considerar que también existen los himenes apenas escotados, ¿sí? En donde por ahí no es algo tan notorio y la mujer parece que ha sido desvirgada y no. Entonces, también conocer estas variaciones, digamos, las variaciones anatómicas que tenemos en el himen son múltiples, realmente. Se nombran algunas en la bibliografía como digamos, las más básicas, pero hay muchísimas formas de observar. Hay algunas que son más comunes y otras que son menos frecuentes. Pero yo acá les muestro algunas pocas, en realidad, formas de himen como para que tengan una visualización, digamos, de lo más habitual. Pero hay otros tipos de himen. Ya les vuelvo a repetir, para saber los 27 tipos, a ustedes no les va a aportar, pero bueno, existen. Nosotros podemos tener, fíjate, este himen, bueno, es una mujer, por supuesto, que está desvirgada, ¿sí? Una mujer que ya tuvo relaciones, por supuesto, y probablemente tuvo un parto. Entonces, el orificio vaginal sí queda exhibido completamente y a veces bastante irregular. Con respecto, después de una relación sexual, el himen queda totalmente con pequeñas lesiones, digamos, que después se terminan fibrosando y que generan esa digamos, muchas veces, no siempre, en la primera relación sexual, esta pequeña pérdida de sangre, ¿sí? O hemorragia, bueno. Puede ser leve como puede ser un poco más importante. La primera relación puede durar mucho, como puede molestar muy poco, ¿sí? Por eso esa variabilidad va a depender de la anatomía de la mujer y de la anatomía del varón, ¿sí? Si fue penetrada por un pene. Bueno, con respecto a los hímenes pueden ser cribiformes, este es más complejo en cuanto a poder, digamos, atravesarlo, puede estar septado, puede tener un septo es como una pequeña parecita, ¿sí? Entre los dos hímenes. Puede ser anular, ¿sí? Que o sea, si anular sería que solamente lo tengo en la parte posterior, entonces este himen es por ahí mucho más fácilmente atravesable que otros, entonces por ahí esta mujer en su primera relación sexual no va a generarle ni por ahí demasiado molestia o dolor, ni tampoco demasiado sangrado, ¿sí? Bien. Pero para que tengan idea, o sea, a lo que nosotros llamamos himen es una pequeña escotadura, ¿sí? De tejido epitelial, donde adentro voy a tener tejido fibroso, ¿sí? Y está vascularizado, por eso esta pequeña apertura, digamos, que ocurre en la penetración es lo que genera la pérdida de sangre, digamos. Pero que rápidamente esto se cicatriza, ¿sí? Y en general el sangrado ocurre en la primera relación sexual, a veces en la segunda y ya en teoría no debería volver a molestar.
Bien. Bueno, yo acá les quiero exponer, me tomo 3 minutos porque me gusta hablar de este tema, no porque me gusta el tema, sino porque quiero hacerles un poco llegar la realidad que por ahí están viviendo en otros lugares del mundo, las mujeres y las niñas, sobre todo, y las prepúberes, con la circuncisión femenina. Si le llaman circuncisión femenina porque a mi parecer es un poco más delicado y sutil que decirle mutilación femenina. ¿Qué es la circuncisión femenina? Nosotros conocemos la circuncisión masculina históricamente, que se sigue practicando en el pueblo judío, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la circuncisión femenina? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Sirve para algo? ¿Quién la practica? ¿Sabían que existía? Bueno, son un montón de preguntas que yo les expongo, que les hago, y bueno, tal vez jamás habían escuchado de esto, tal vez sí, pero para tomar conciencia, me voy a tomar 3 minutos para explicarles lo que ocurre en algunos lugares del mundo, que son la circuncisión, lo que hacen es mutilar el clítoris, que habíamos dicho que era el órgano, únicamente su función es un órgano eréctil, ¿sí? del desarrollo del placer femenino, y parte de los labios menores. En las circuncisiones más leves, digamos. Hay 4 clases de circuncisiones femeninas, pero bueno, digamos que esa sería como la más leve, solamente el clítoris, la primera. La segunda es la clítoris más labios menores, una parte de los labios menores. Una parte más, digamos, más complicada y más mutilante es comprometer el clítoris y todos los labios menores y como queda un orificio tan grande y un sangrado muy importante, lo que a veces precisan hacer es una sutura uniendo los labios mayores. Bueno, ya acá ya es tremendo desde el momento 1, por supuesto. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que la mujer básicamente no tenga un placer orgásmico, por lo menos del clítoris, quitarle toda posibilidad en este caso, de poder, por supuesto, ni autosatisfacerse con una masturbación, y bueno, desde el momento que está casada, por supuesto no elige absolutamente nada, ¿no? Y esto ocurre en mujeres que están, todavía son niñas, que están en la prepubertad, en la pubertad, ¿sí? Normalmente entre los 10 y los 11 años, 9, 10, 11 años. Ocurre esto sin anestesia, como un ritual, ¿sí? Donde las mujeres, digamos, de la comunidad, por supuesto, sostienen a la nena de forma violenta, pues es una nena ya que tiene un tamaño grande, no es una niña pequeña, y esto duele, por supuesto, muchísimo. Y está hecho encima en condiciones de esterilidad cero. No existe la asepsia en este caso. Bueno, hay un Día Mundial contra la Mutilación Femenina, que es el 6 de febrero, ¿sí? Donde ciertas organizaciones de derechos humanos cada vez promulgan más y sostienen el pedido para estos países que se deje de realizar estas prácticas espantosas, donde si bien nosotras como mujeres hemos evolucionado y desarrollado un montón de cosas desde la sociedad de forma positiva, todavía hay sectores mundiales donde millones de nenas son mutiladas, ilimitadas, por supuesto, en el placer sexual de por vida. No hay vuelta atrás, ¿sí? Bueno, habíamos dicho lo que dije recién, que es totalmente sin anestesia. Hay 30 países que todavía se siguen realizando esta práctica, es un montón, ¿sí? Y hay más de 200 millones de mujeres y niñas que han sido mutiladas. Entonces, bueno, tomarme estos minutos para hacer ver esta realidad que todavía sigue ocurriendo en este mundo que a veces pareciera que en algunos aspectos bastante evolucionado y en algunos otros aspectos es totalmente retrógrado, ¿sí? Bien. Bueno, ahora volvíamos a lo que es
la vulva, ¿sí? Las glándulas vestibulares. Yo les nombré ahí muy lentamente, así por al pasar, que había unas glándulas llamadas Bartolino. Si nosotros nos miramos en posición anatómica, teníamos aquí lo que es el monte de Venus, el capuchón del clítoris, el clítoris, labios menores, ¿sí? El meato uretral y el orificio vaginal. En este sector, ¿sí? Y en este sector van a estar las glándulas de Bartolino. O sea, acá están esquematizadas. Bien. Las glándulas de Bartolino van a ser glándulas que están revestidas por un epitelio cilíndrico simple, ¿sí? Que tiene una secreción seromucosa, o sea, acuosa y parte de moco, que favorece a la lubricación de los labios menores en el momento de la excitación sexual. Estas glándulas van a liberar su producto de secreción y van a desembocar en las paredes de la vagina, en las paredes laterales, digamos, de la vagina, por un conducto excretor. Muchas veces este conducto excretor se puede llegar a obstruir por el mismo contenido de las glándulas y puede ocurrir lo que se llama bartolinitis. Esta bartolinitis es una inflamación, ¿sí? de las glándulas y duele mucho, ¿sí? Muchas veces terminan yendo a la guardia porque el dolor es insoportable. Y hay distintos tratamientos. El tratamiento, digamos, el último y el que termina resolviendo realmente el problema a veces se forma como un quiste, que es lo que duele, porque la acumulación del producto de secreción de esta glándula, y este quiste genera compresión en los tejidos circundantes y bueno, genera mucho dolor. Y esta bartolinitis a veces se tiene que resolver de forma quirúrgica. Pero bueno, para que sepan, porque tal vez a alguno le pasó o conoce a alguien, no es una patología, no es una complicación tan poco frecuente, ocurre. Bien, pero para que sepan, estas glándulas están en los costados, ¿sí? de la vagina, de las paredes laterales, y desembocan el producto de secreción allí. Muy bien. Después hay otras glándulas llamadas vestibulares, ¿sí? Las mayores supuestamente son la que vimos recién, las glándulas de Bartolino, y las glándulas vestibulares llamadas de Skene, también que son las menores, son más pequeñas, están ubicadas en la pared anterior de la vagina, ¿sí? En el tercio inferior, entre la unión del tercio medio y tercio inferior de la vagina. Si nosotros tenemos un corte, vamos a ver la vejiga, ¿sí? Y acá atrás teníamos la vagina. Esto que vemos aquí, que está rodeado, fíjense que acá tengo la vulva, ¿sí? O la parte, digamos, más externa de la vagina. Esto que veo aquí, en ese sector sería el llamado, la ubicación de las glándulas de Skene. Las que se les atribuye el llamado punto G, ¿sí? Donde también hay una excitación en el momento del tacto, del roce, en este sector, en la pared anterior de la vagina, y estas glándulas pueden secretar un producto bastante líquido y pueden producir en el momento del orgasmo una liberación de este líquido hacia el exterior. Esto se llama eyaculación femenina, ¿sí? Porque en realidad este producto puede llegar a ser bastante abundante, ¿sí? Y muy notorio en el momento del orgasmo. Como si fuera que la mujer se hizo pis, digamos. Pero no, es esta glándula que tiene su producto de secreción. Bien, entonces este es el famoso punto G, en donde también, digamos, la excitación y el placer no solamente pasarían por el clítoris, sino que también por la estimulación de este sector o de la pared de la vagina anterior. Y también los espasmos vaginales que ocurren en el momento del orgasmo. Pero sabemos que en realidad el orgasmo, digamos, más placentero, o realmente es en base del clítoris, ¿sí? No sé, por lo menos en mi opinión, el punto G no supera el placer que puede dar el clítoris, ¿sí? Bien. Bueno, continuamos con la vagina, nos vamos metiendo, ¿sí? en las partes más internas de los órganos genitales y reproductores.
En muchos lugares van a encontrar el órgano reproductor femenino o el aparato reproductor femenino, y yo creo que no somos meras reproductoras, por eso le digo órganos genitales. Bueno, esta es la parte, digamos, de la vagina donde estaría desembocando en la vulva, ¿sí? Si yo me voy a meter adentro de la vagina, es un conducto largo, ¿sí? Que tiene unos cuantos centímetros, y se va a continuar con el cuello uterino, que es lo que veo aquí. Este cuello uterino va a tener un sector donde va a estar en contacto con el exterior, ¿sí? Con la vagina. Y después va a tener una parte interna donde se va a continuar con la cavidad uterina. Entonces, al cuello uterino le vamos a llamar cervix. Y existe un exo, que viene de la parte afuera, exo, cervix, que es lo que va a estar en contacto con el exterior, y el endo, en donde se va a continuar con la cavidad uterina. Endocervix y exocervix. Exocervix y endocervix. Bien. Acá lo veo en este dibujito también, este esquema. El orificio vaginal, la vagina, ¿sí? Que tiene una pared rugosa, no es una pared lisa, que le permite estos pliegues, digamos, de mucosos, le permite también el poder estirarse en el momento de la penetración o en el momento de la expulsión del feto en el parto. Y ahí tengo lo que sería el exocervix, ¿sí? La parte externa del cuello uterino, donde existe un orificio cervical externo que mira hacia la vagina. Si me meto en ese orificio cervical externo, es un orificio muy, muy pequeño, que mide menos de 1 centímetro, que es chiquitito, esto que veo acá, en diámetro, y en la profundidad continúo con el orificio cervical interno, que es lo que me da la puertita de entrada para la cavidad uterina, que está aquí, ¿sí? Todo esto es entonces endocervix, y todo esto que veo aquí afuera es exocervix. Esto serían los fondos de sacos vaginales laterales. ¿Sí? Habíamos visto los anteriores y posteriores, que lo veíamos en el corte sagital, en posición ginecológica habíamos visto un esquema. ¿Sí? Aquí tengo la vagina. Bueno, esto es la parte teórica, digamos, que lo leerán. Entonces es un conducto que mide muchos centímetros, entre 8 y 11 centímetros, es variable, ¿sí? Y lo importante es que es fibromuscular, ¿sí? O sea, yo voy a tener tejido conectivo, fibras elásticas y fibras musculares, ¿sí? Que eso es lo que me va a dar la posibilidad de poder dilatarse, de contraerse y de estirarse a lo largo y acortarse en el momento del reposo, digamos. Bien. Entonces vamos nuevamente, repasamos. Tenemos un tejido epitelial, ¿sí? Epitelio, ¿qué epitelio le pondrían a la vagina? Ya lo hablábamos un montón de veces. ¿Qué epitelio le pondríamos? ¿Le pondríamos un epitelio cilíndrico simple? ¿Le pondríamos microvellosidades? ¿Le pondríamos cilias? ¿Un epitelio plano simple? Piensen cuál es la función. ¿Cuál es la función de la vagina? La penetración, el roce, canal de parto, el permitir que, digamos, se exteriorice la menstruación. Sí, entonces todo lo que estamos hablando es algo que tiene relación con el roce. Entonces, ¿qué epitelio le vamos a poner? Un epitelio plano estratificado. Muy bien, lo dijeron todos, exactamente, un plano estratificado. Bueno. Entonces nosotros vamos a tener epitelio, ¿sí? Como habíamos visto también en el digestivo, que teníamos una mucosa, una capa muscular. Bueno, acá hay algunas cosas que se van modificando, ¿sí? Pero cuando hablamos de mucosa no estamos hablando del moco, estamos hablando de un epitelio, de la membrana basal y del tejido conectivo que está por debajo, que está vascularizado, ¿sí? Entonces, esto es la mucosa, fíjate, todo esto es la mucosa. Esto es epitelio, tejido conectivo, acá lo veo muy poquito aumento, no me doy cuenta mucho, ¿sí? Tejido conectivo que tiene algunos vasos sanguíneos, acá se llegan a ver algunos,
Y acá tengo un tejido más denso, que no me doy cuenta todavía en la histología, pero ahí empezaría la capa muscular, ¿sí? Una muscular de músculo liso, ¿sí? Bien. La parte más externa, digamos, de la vagina está rodeada por músculo estriado, ¿sí? Pero la parte más interna es músculo liso. Y todo lo que rodea el conducto. Y la adventicia, ¿sí? La vagina tiene adventicia, no tiene serosa. Habíamos hablado ya de la diferencia entre adventicia y serosa. Bien, entonces, en el músculo liso, de la capa muscular, también se acuerdan como en digestivo que teníamos una capa circular que es más interna y una longitudinal que es más externa. Esas dos capas de músculo me van a permitir hacer los movimientos, o le van a permitir a la vagina hacer los movimientos necesarios para la contracción en el acortamiento o en la dilatación. La relajación de los músculos circulares me va a permitir la relajación, como ocurre, por ejemplo, en el momento de la penetración o en el parto, y también tengo el acortamiento de la vagina. Bien, con los músculos, las fibras longitudinales. Perfecto. Acuérdense siempre que la adventicia es tejido conectivo con tejido adiposo, tejido conectivo laxo con tejido adiposo, y tiene vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Bien. Ahora voy a tratar de ver un poquito más en detalle, ¿sí? Todo esto que acabamos de decir recién, que se veía muy poco aumento. Ahora aumenta un poquito más, y acá ya veo el epitelio un poquito mejor, ¿sí? Con un epitelio plano estratificado. Esto es lo que sería parte de la mucosa, que es tejido conectivo, que tiene muchos vasos sanguíneos, está muy irrigada, ¿sí? Y las fibras musculares. Habíamos dicho que, lo que pasa es que por ahí es muy difícil nosotros darnos cuenta así, a ciencia cierta cuáles son la orientación circular y longitudinal, pero en términos teóricos existen fibras circulares y fibras longitudinales. Y por fuera la adventicia, ¿sí? Donde tengo tejido conectivo, laxo, adiposo y vasos sanguíneos, nuevamente. Y acá vemos el epitelio con un poco más de detalle. Fíjense que es muy estratificado. Otra característica que van a encontrar en el epitelio es que no tiene queratina, ¿sí? No está queratinizado, como por ejemplo puede ocurrir en la piel, y que no tiene folículos pilosos. Otra cosa importante, ¿sí? En lo que es el tejido conectivo no hay ni folículos pilosos, ni glándulas de secreción sebácea. Esto lo voy a traer en los labios menores y bueno, en los mayores ni hablar, ¿sí? Bueno, entonces tengo un epitelio plano estratificado, que hay otra cosa que a mí me llama la atención, o que tendría que llamar la atención en realidad también a ustedes, que es estas áreas como blanquecinas acá, que no se llegan a colorear demasiado, ¿sí? Que rodean al núcleo. ¿Qué será? ¿No? Este epitelio es raro, es un epitelio raro, les tendría que generar esa inquietud cuando lo ven. Acá tengo áreas, digamos, de citoplasmas más claros. Bueno, ¿a qué se deberá esto? Y yo acá les planteo, comparemos dos tipos de epitelios planos estratificados. Uno puede ser de la piel, una piel fina, ¿sí? Donde no tengo una capa córnea importante ni tengo mucha queratina, pero esto sería una piel fina, ¿sí? Y esto sería la vagina, el epitelio de la vagina. Fíjense la diferencia, piénsenlo, mírenlo con detenimiento. Fíjense el grosor del epitelio, fíjense si tiene capa granulosa claramente en el epitelio de la vagina. Fíjense si los citoplasmas son amplios o no, en uno y en el otro. Cómo son los núcleos, si los núcleos son grandes o son chiquitos, si hay una capa basal bien definida, si hay tejido conectivo vascularizado por debajo de la capa basal. Mírenlo con detenimiento. Y yo, después de mirarlo mucho tiempo con detenimiento, lo que veo es lo siguiente, que es un epitelio que tiene muchas capas, que es estratificado, y que tiene estos espacios blancos, pareciera que tiene como un reborde de las células y que no tiene citoplasma, como si estuviesen vacías, ¿sí? Como si estuviese el núcleo en el medio y acá alrededor no tiene citoplasma. ¿A qué se debe?
Se debe a que tienen muchos depósitos de glucógeno, ¿sí? Como inclusiones de glucógeno adentro del citoplasma de estas células. Ese glucógeno después se van a utilizar para favorecer a través del metabolismo de unas bacterias que tenemos en la vagina, para mantener un pH vaginal bajo, ácido, ¿sí? Eso nos va a favorecer el mantenimiento de una flora normal, una flora bacteriana, y evitar el sobrecrecimiento de otras floras, como puede ser ciertos hongos, como las cándidas, pero si el pH de la vagina empieza a aumentar y se alcaliniza, las cándidas pueden aumentar en su multiplicación y pueden generar algunas molestias y alguna patología, ¿sí? Normalmente tenemos cándida, en muy poca proporción, que no nos genera ningún inconveniente. Pero cuando ese pH es ácido, se controlan muy bien. Si el pH si el pH se alcaliniza, o sea, tengo menos protones y el pH aumenta, el sobrecrecimiento micótico aumenta. El micótico es la cándida, sobre todo. Las cándidas albicans son las que predominan en la vagina, hay un montón de otras variedades, pero son como las más conocidas, ¿sí? Y este sobrecrecimiento favorece el desarrollo de la cándida. Entonces lo que hace la cándida las cándidas es desplazar un poco el sobrecrecimiento bacteriano necesario que me favorece al pH ácido. Entonces hay una lucha ahí de poderes adentro de la vagina, y bueno, termina ganando el ginecólogo, porque uno genera tanta molestia que terminas consultando a la ginecóloga o al ginecólogo, y bueno, te dan un tratamiento y las cándidas reducen su volumen y vuelven idealmente estas bacterias que toman este glucógeno, lo metabolizan en la luz de la vagina, en ácido láctico, ¿sí? Y ese ácido láctico lo que hace es favorecer un pH vaginal bajo, sobre todo en las mujeres premenopáusicas, ¿sí? Entre el momento de la menarca, de la primera menstruación, hasta la menopausia. Este epitelio, lo normal es que sea glucogénico, ¿sí? Entonces es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, glucogénico, ¿sí? Tiene mucho glucógeno en el citoplasma. Bien. Y acá yo les voy a mostrar, en la vagina tengo distintos estratos, igual que en el epitelio de la piel, digamos, el plano estratificado. Y en la vagina nosotros lo vamos a dividir, digamos, distintos tipos de células que podemos encontrar después en un extendido cérvico-vaginal cuando hacemos el Papa Nicolau. Las células más superficiales, que son las que voy a ver acá arriba, ¿sí? Las llamamos nosotros células superficiales. Las que están por debajo es también grande, pero tiene una coloración un poco más basófila. La que está por debajo, en el medio, va a ser una célula más pequeña, ¿sí? Con citoplasma, el núcleo sigue siendo chiquito, pero el citoplasma es más pequeño y es más redondito, ¿sí? Lo que llamamos células parabasales serían estas, en donde el citoplasma es escaso y el núcleo es bien central. Y las células basales. Este tipo de células los voy a encontrar solamente en una citología cérvico-vaginal. Las voy a poder identificar, ¿sí? Cuantas más células superficiales, ya sea acidófilas o basófilas, ¿sí?, tenga un extendido vaginal o cérvico-vaginal, mejor, digamos, respuesta estrogénica va a tener esa vagina. Con lo cual, nosotros podemos decir que este glucógeno y el desarrollo epitelial de la vagina va a depender de las hormonas femeninas, ¿sí?, del estrógeno y la progesterona, ¿sí? Pero la presencia de glucógeno en el citoplasma predominantemente es favorecido por los estrógenos, ¿sí? El estradiol es el principal estrógeno en la mujer premenopáusica. Bien, hay otros tipos de estrógenos,
pero el estradiol es el más importante y el que mejor efecto estrogénico va a tener en los distintos órganos genitales. Cuando hablamos de trofismo, es esto: cuanto más estrógeno tengo, más trófica es esta vagina porque tengo más cantidad de glucógeno, un epitelio más desarrollado, es más estratificado, ¿sí? Cuanto menos estrógeno tengo, esta vagina va a tener menos capas en la superficie, se va a aplanar o se va a atrofiar, ¿sí? En estados más importantes. Entonces, estas células superficiales van a ir como desapareciendo o siendo menos representativas en un extendido citológico. Cuando hablamos de que tenemos muchas de estas parabasales o células intermedias, hablamos de que ese extendido citológico es hipotrófico, está por debajo del trofismo, o que es atrófico directamente, cuando tengo muchas células parabasales, en la visualización de ese Papá Nicolau, que eso lo miran los patólogos, ¿sí? En el microscopio óptico. Ese trofismo o ese hipotrofismo va a depender de, nuevamente, la concentración de estrógenos que yo tenga en sangre, ¿sí? ¿Puedo mejorar el trofismo vaginal colocando cremas de estrógenos en la vagina local? Sí, se puede mejorar. Hay cremas que se ponen en forma local y que, digamos, favorece el desarrollo de este glucógeno, y es un circuito vicioso. Cuanto más glucógeno tengo en estas células, más alimento le estoy dando a las bacterias que tengo en la luz de la vagina, y estas pueden metabolizarlo y producir ácido láctico y bajar el pH vaginal, ¿sí? Es un circuito vicioso. Cuanto menos glucógeno tengo, porque tengo poquitos estrógenos, menos las bacterias de la luz van a poder metabolizar este glucógeno en ácido láctico, con lo cual el pH vaginal va aumentando. Entonces, una mujer menopáusica o posmenopáusica, el pH vaginal no va a ser ácido como en una mujer perimenopáusica, ¿sí? Donde tengo mucha influencia de los estrógenos. En una mujer posmenopáusica, la concentración de estrógenos, por lo menos endógenos, ¿sí? ¿Se pueden tomar estrógenos por vía oral? Sí, se puede. Hay parches, hay comprimidos, de todo hay. Ahora hay de todo. Pero digamos, en términos fisiológicos sería de esa manera. Entonces la vagina va a disminuir su pared, por eso hay cierto dolor por ahí o menos lubricación con respecto a en una penetración en una mujer posmenopáusica, porque no solamente disminuye la pared de la vagina, sino que hay menos secreciones también de todas las glándulas accesorias, de las glándulas de Bartolino, que también dependen de la respuesta estrogénica, del moco cervical, o sea, cambia, digamos, los estrógenos lo que van a favorecer es mantener el trofismo y la funcionalización de la funcionalidad de todos estos órganos a la máxima expresión, ¿sí? A medida que va bajando, esto va a disminuir en sus efectos a nivel de todos los órganos. Bien. Y estos son los bacilos de los que les hablaba recién, o las bacterias. Son bacterias que son bacilos, y las podemos ver en el microscopio óptico, eso es lo más espectacular. Son bacilos larguísimos, son visualizables, ¿sí? Al microscopio óptico tienen un poder de resolución que me permite observarlo, ¿sí? A 40 o 400 por de aumento. Estos son las rayitas que ven acá negras, son los bacilos llamados de Döderlein o lactobacilos, ¿sí? Son bacilos, son bacterias que me van a permitir este proceso que acabamos de explicar, la incorporación de este glucógeno y la metabolización ácido láctico. Entonces me va a bajar el pH vaginal. Esta es una microscopía electrónica de barrido. Miren qué belleza, cómo se ven los bacilos. Bien. Bueno, entonces, nuevamente, volvemos a lo que estábamos en vagina. Si seguimos, ¿sí? Lo vamos metiendo, y nos chocamos con la parte externa del cuello uterino, ¿sí? La parte externa del cuello uterino que se llamaba, no sé si se acuerdan, exocervix. Exo es exterior, endo es interior. Exocervix es la parte externa y el endocervix, que es la parte interna.
El endocervix se continúa luego con la cavidad uterina. Bien. Entonces, acá hay algo muy interesante. Habíamos dicho que en el epitelio vaginal era un epitelio plano estratificado. Imagínense qué epitelio puedo llegar a tener en el exocervix, que está en contacto con el exterior, donde el glande del pene se choca en la penetración, y en el reposo lo que ocurriría es que las paredes vaginales se van a apoyar de alguna manera, parcialmente, en esta parte exocervical. Entonces está en contacto también con el roce con la pared también de la vagina, con el fondo de saco vaginal. ¿Qué epitelio le pondrían al exocervix? El mismo que el de la vagina, seguramente todos contestaron exactamente lo mismo. El mismo epitelio que el de la vagina, correcto. Es un epitelio plano estratificado. Entonces, que hay un sector que habíamos dicho que era el orificio cervical externo, que me va a separar un epitelio exterior de un epitelio interior, que sería el endocervix. Y lo veo aquí. Si hago un corte histológico, fíjense lo loco que es. Yo corto este pedazo, ¿sí? Entonces veo parte del exocervix y parte del endocervix, que es lo que veo aquí. Esto es exocervix, ¿sí? Esto ya es parte del fondo de saco vaginal o cérvico vaginal. Exocervix, ¿sí? Y de pronto empieza a haber otro tipo de epitelios, hay glándulas acá que no teníamos todavía en la vagina y que no teníamos tampoco en el exocervix. Entonces, como término general, yo puedo decir que el exocervix tiene una estructura histológica muy parecida a la de la vagina, con el mismo tipo de epitelio, con un sector que es de tejido conectivo que está por debajo, que es un sector mucoso, y con fibras musculares que van a formar parte del exocervix, y fibras musculares lisas que están por aquí. Y mucha vascularización, está muy vascularizado, igual que la vagina. Pero ahora, en este sector, que sería esto que estoy viendo aquí, tengo otro tipo de epitelio, ¿sí? A poco aumento no lo puedo identificar bien, pero ya me doy cuenta que no es un plano estratificado. Y que tengo un montón de glándulas adentro, que parecieran ser, fíjense acá que se ve perfecto, es una glándula tubular ramificada, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, esto ya lo vimos recién. Y ahora vamos a ver en mayor detenimiento estos tipos de epitelio. Epitelio plano estratificado, ¿sí? Bien. Que también, fíjense que ya a poco aumento me estoy dando cuenta que tiene sectores más claritos como el de la vagina. También es glucogénico, ¿sí? También es glucogénico, un poco menos, pero es glucogénico como el de la vagina. Bien. Y si hago un corte a este nivel, que es la parte del endo, ¿sí? Ah, mira, acá tengo vagina, fondos del saco vaginal, orificio cervical externo, esto sería exocervix, y acá tengo lo que hablamos de endocervix, el canal, ¿sí? Endocervical, donde va a terminar en el cuerpo uterino. Fíjate este epitelio, ¿sí? Es un epitelio aparentemente simple, tengo bastante citoplasma arriba y un núcleo que es bastante basal, por lo que estoy viendo acá, que no es a tanto aumento, pero se puede lograr visualizar eso. Y una secreción en la luz. ¿Esta secreción qué se les ocurre que puede llegar a ser? De estas glándulas que estaban acá, mirá, acá está lleno de glándulas, esto es a más aumento, ¿sí? Bueno, esto que veo aquí son glándulas mucosas, este epitelio secreta mucho moco, ¿sí? Este moco es el moco cervical, que la secretan las glándulas endocervicales, estas glándulas que veíamos acá, que están metidas en el tejido conectivo y que desembocan en la luz, ¿sí? De la cavidad endocervical. Bien. Bueno, ahora vamos a mostrarles un poquito para qué me sirve estudiar el cuello uterino
del que tanto se habla mucho del cáncer de cuello y para qué sirve, y cuáles son las medidas de prevención, y digamos, cuáles son los elementos que me van a dar a mí información como patóloga para poder detectar tempranamente las pacientes y poder hacerles un seguimiento más exhaustivo. Bueno, lo que vamos a ver es, una mujer va al ginecólogo o la ginecóloga, se coloca en posición anatómica, perdón, en posición ginecológica, para poder exhibir los órganos genitales externos que tienen que ser visualizados y estudiados también por la ginecóloga, ¿sí? Es necesario que la ginecóloga vea la vulva, que vea los labios, que vea el orificio vaginal exterior, porque hay un montón de patologías que pueden llegar a involucrar estos sectores también. Y para poder ver el cuello uterino, en posición ginecológica no lo voy a poder ver, no hay manera, entonces necesito la ayuda de lo que se llama espéculo. Hay espéculos que son, por suerte ahora, de plástico, ¿sí? Y son descartables, y estos son los de metal que antes se reesterilizaban, ¿sí? Hay espéculos de distintos tamaños, antes había un solo tamaño. Hay espéculos que son pequeños para las mujeres que no han tenido hijos, o las más jóvenes. Hay espéculos un poco más grandes para las mujeres que ya han tenido varios partos y bueno, tienen un orificio vaginal un poco más grande, entonces las paredes de la vagina, si se colapsan en el momento del reposo, no me dejan ver bien el cuello. Entonces el ginecólogo lo que necesita es abrir las paredes de la vagina para poder visualizar el cuello uterino, que es lo que voy a ver en realidad el exocervix, que lo tengo allá en el fondo, ¿sí? Para eso se va a usar esto, que me va a despegar de alguna forma las dos paredes de la vagina y va a exteriorizar el cuello uterino. Y lo voy a ver con detenimiento con este aparato que se llama colposcopio. Eso lo hace el ginecólogo, ¿sí? Nosotros patólogos no tenemos manejo de este aparato, ¿sí? Eso lo hace el ginecólogo o la ginecóloga en el momento de la consulta ginecológica. Lo que va a hacer es visualizar el cuello. Si no le ve nada, lo que me ayuda el colposcopio es como una especie de microscopio, pero que no es un microscopio. Aumenta la visualización de ese cuello y permite ver en detalle la mucosa del cuello, o sea, lo que sería el epitelio que lo recubre, y si hay alguna vascularización que es atípica, o el epitelio está engrosado en algún sector, o está adelgazado en algún sector, lo logran ver con este colposcopio. Entonces, cuando ven alguna irregularidad en esta superficie, digamos, del exocervix, bueno, le pueden tomar o una biopsia, si ven que es algo más serio, o hacerle la muestra del PAP más, digamos, localizado en ese sector. ¿Qué es el PAP? Es lo que llamamos citología cérvico-vaginal. Lo que vamos a hacer es tomar esto es un cepillón, ¿sí? Ahí estoy haciendo un cepillado endocervical. Estoy metiendo un cepillito, ¿sí? Pequeño, adentro del orificio cervical externo. No sé si se ubican, pero esto es el cuello uterino, ¿sí? Exteriorizado por el espéculo, ¿sí? El que separa las paredes vaginales. Yo veo el exocervix y lo voy a visualizar. Entonces, puedo tomar una muestra del orificio cervical interno, porque esta zona me va a importar mucho, ahora vamos a ver por qué, y si llego a ver alguna cosa que me llame la atención, o ya les digo, que veamos más engrosado, más adelgazado la superficie, también le van a tomar una muestra en algún otro sector del cuello. Pero el lugar donde más me importa estudiar es en este lugar, cerca del orificio cervical exterior, o lo que llamamos también zona de transición. ¿Por qué zona de transición? Volvemos para atrás. Fíjate, teníamos un epitelio exocervical, que es plano estratificado, y un epitelio endocervical, que es cilíndrico simple. Fíjate más atrás. La unión entre el orificio cervical, la unión entre el exocervix y el endocervix, que se va a conformar en la unión del orificio cervical externo, va a existir esto, que es una diferencia epitelial brusca.
abrupta quise decir. Lo que nosotros muchas veces llamamos la lucha de epitelios, ¿sí? Donde hay, que no se pelean, pobrecitos, no les vamos a... Pero es un epitelio que termina de ser plano estratificado y empieza a ser cilíndrico simple, en forma abrupta, ¿sí? Esta diferencia ocurre en forma abrupta en este sector, en el orificio cervical externo. Acá en la macro no es por ahí tan fácil darse cuenta, pero cuando ves un corte histológico lo ves perfecto, ¿sí? ¿Por qué me interesa estudiar específicamente la zona, cuando llamamos zona de transición es esa? Es la transición entre este epitelio y el otro, ¿sí? El epitelio plano estratificado del cilíndrico simple. ¿Por qué me sirve aprender ahí? Porque es la zona del cuello uterino que va a responder a la estimulación estrógeno-progesterona, ¿sí? Sobre todo, hormonal. Todo el cuello uterino puede responder a la estimulación hormonal, pero sobre todo esa parte. Entonces hay una parte del endocervix que en el momento, después de la primera menstruación de la menarca y antes de la menopausia, que ocurre una exteriorización muy leve del endocervix, ¿sí? Y ese epitelio es el epitelio que está más, que es cilíndrico, acuérdense que no estaba acostumbrado al roce, al contacto, ¿sí? Entonces ese epitelio puede sufrir algún tipo de lesión y si está en contacto con un pene que tiene o que lleva HPV, y por ahí puede ser totalmente asintomático, el epitelio del endocervix y del exo también puede ser infectado por este virus. Es un virus a ADN, o sea, se mete en la célula y se va directamente al ADN de la célula. Entonces el problema es que este virus no lo sacas más, se te queda ahí con vos toda tu vida. De los virus de HPV hay distintos tipos. Algunos que te van a llevar, que son los de alto riesgo, que son los que van a llevarte al cáncer de cuello. Por eso le damos tanta estudio y tanta hincapié a la citología cervicovaginal, al control ginecológico, ¿sí? Y al Papa Nicolau. Bien, de esta forma se coloca el espéculo y el colposcopio se aproxima, ¿sí? A lo que sería el sector de la vulva de la mujer y yo me trato de mirar, me meto ahí adentro, ¿sí? Y trato de mirar el cuello uterino. Yo no, el ginecólogo. Bien. Entonces, ¿para qué me sirve la colposcopía y la citología? ¿Sí? Piensen, a ver, ¿para qué me sirve? ¿Para estudiar qué? Todos me decís para evitar el cáncer de cuello uterino. Y yo les voy a decir, en realidad el cáncer de cuello uterino, cuando yo recibo un PAP con una citología compatible con cáncer, el sistema falló. Y les voy a decir por qué. Porque en realidad el objetivo del screening, en un método de screening, es que sea un método alcanzable para mucha gente, o la mayor posible, que sea un método económico y que sea replicable, digamos, que yo pueda ver más o menos lo mismo que del otro patólogo, o sea que las lesiones en cuello uterino citológicas son compartidas, y bueno, para eso nos juntamos todos los años y revemos la bibliografía y volvemos a ver cuáles son los criterios, digamos, de malignidad, citológico, bueno, y por eso estudiamos tanto, nos juntamos y nos peleamos y nos amigamos y bueno, pasamos por todos los estados citológicos que se les ocurran. También es para ver si tengo bacilos o no de Doderlein, porque quiero saber si esa mujer tiene un buen efecto estrogénico. Y si tiene un buen efecto estrogénico, iba a tener muchas de las células que vimos antes, que teníamos acá, mirá. Me voy para atrás. Si tiene buen efecto estrogénico, voy a tener muchas de estas células en el PAP. Voy a tener muchas de estas células, voy a tener muchos de estos bacilos, ¿sí? Y toda esa información yo la voy a ver en la citología cérvico-vaginal. Bien. ¿Cuándo tengo que comenzar a realizar el Papa Nicolau? ¿Qué es el Papa Nicolau? En realidad le llamamos Papa Nicolau porque en realidad George Papa Nicolau fue el que inventó la coloración, que hoy le decimos la coloración de Papa Nicolau, la técnica de Papa Nicolau, ¿sí? La coloración, que es la técnica citológica que usamos para colorear los vidrios que recibimos de los ginecólogos. Entonces,
Ahora se populariza, digamos, el término hacete el Papá Nicolau, pero en realidad es hacete la citología cérvico-vaginal. El Papá Nicolau es la coloración con la cual digamos, la técnica con la cual se colorea esa citología, o ese vidrio, ese porta. Bien, ¿cuándo tengo que comenzar? En general se comienza normalmente después de haber tenido relaciones sexuales, ¿sí? Porque se cree que el virus del HPV es un virus, en términos generales, de transmisión sexual. Existen otros tipos de transmisión que no sean las sexuales, pero en términos generales se considera que el virus del HPV se adquiere en forma a través de la penetración, ¿sí? De lo que fuere, pero que esté contaminado con HPV. Entonces, ¿para qué? Para detectarlo precozmente y poder tratarlo precozmente, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el momento ideal para realizar el Papa Nicolau o la citología cérvico-vaginal? Lo ideal es que sea lejos de la menstruación y tanto post como en la previa, o sea, cerca de la ovulación, más o menos, ¿sí? Si es cerca de no pasa nada, pero el problema que podemos llegar a tener es que cuando después cuando hagamos ciclo menstrual lo vamos a ver en detenimiento, pero cuando estamos por menstruar, hay una invasión, digamos, de leucocitos en el útero, entonces esos leucocitos pueden llegar a visualizarse en exceso, digamos, en el extendido y por ahí a nosotros nos complica un poco el diagnóstico, ¿sí? O la visualización de las células cervicales y vaginales, o puede llegar a tener ya algo de pérdida de sangre y veo muchos hematíes en el extendido. Entonces, lo ideal es verlo más en el medio del ciclo, ¿sí? Cuando hablamos del ciclo, hablamos de un ciclo de 28 días, donde el día 1 es el día de la menstruación, ¿sí? Entonces, en la mitad sería entre el día 10 y el día 20. Pero la realidad es que uno lo puede hacer en cualquier momento del ciclo, idealmente no menstruando por una cuestión de que es incómodo para la paciente y también nos tapa mucho a nosotros, patólogos, el campo de visualización porque tenemos muchos hematíes, ¿sí? ¿Qué recaudos hay que tomar antes de la muestra del cérvico vaginal? En realidad, los recaudos que tengo que tomar son lo que habitualmente se pide es que no tengas relaciones sexuales por lo menos 24 horas antes. Digamos, esto sería más que nada para no encontrarnos nosotros con un montón de espermatozoides en el extendido. No hacerte demasiadas duchas vaginales, ni una limpieza demasiado exhaustiva con jabones y con todas las cosas que se usan, muchas veces porque eso altera mucho la flora vaginal. Entonces a nosotros vamos a visualizar una flora que no la vemos, y no vamos a poder ver los bacilos si es que están, eso se tiene que informar en el PAP, ¿sí? Bueno, ¿y quién interpreta la citología? Los patólogos, y también hay personal de salud que son llamados citotecnólogos, citotécnicos o citotecnólogos. Ellos estudian, es una tecnicatura donde se estudian 2 años y se aprende tanto a mirar Papa Nicolau en microscopio como a colorear, ¿sí? Aprenden las dos cosas, la parte práctica de visualización y la parte práctica de técnica. Ellos tienen un entrenamiento que, bueno, los va haciendo también la práctica de mirar muchos vidrios y muchos PAP, y eso va a aliviar mucho nuestro trabajo, ¿sí? Realmente son un equipo sumamente importante. Muy bien, perfecto.